Buenas tardes, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bendecido? Amén. Bueno, pues, muchas gracias, mi hermano, Dios lo bendiga. Pues, ciertamente, como mi hermano comenta, estamos viviendo tiempos complicados, ¿verdad? Fechas complicadas. Usted lo puede ver por la carretera, lo puede ver por las calles. Estas procesiones, ¿verdad? De festejos que no van conforme a la voluntad de Dios, que ofenden a nuestro Dios. Y el Señor nos manda a apartarnos, mis hermanos, de todas estas celebraciones. Acuérdese, el Señor vino a darle vida y vida en abundancia. Y si el Señor vino a darme vida y vida en abundancia, ¿por qué tengo que festejar yo a la muerte? Si es de lo que el Señor me liberó. Es una incongruencia, ¿verdad? Una incongruencia total. Porque el Señor es luz. Entonces, ¿por qué tengo que festejar yo a las tinieblas? Es una incongruencia, pero yo creo que todos aquí lo entendemos y sabemos que es necesario alejarnos de todo eso que al Señor le desagrada. Hay celebraciones, fíjese, afuera, en el mundo. Hay celebraciones que pueden pasar por neutras, ¿verdad? Como por ejemplo las fechas patrias, en donde pues ciertamente no transgredimos el nombre del Señor ni su palabra. Pero hay otro tipo de celebraciones que están envueltas en ritos que se visten de cultura, pero que transgreden la palabra del Señor. Y debemos de ser cuidadosos, mis hermanos. Nosotros y también con nuestros hijos. Porque si usted permite que su hijo comience a empaparse de eso, cuando crezca lo va a ver como lo más normal. Es mejor que digan, ¿verdad? Que somos duros, que somos anticuados, que digan lo que quieran decir, pero es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad, ¿verdad? Ese no va a ser el tema. Mi hermano la semana pasada o el Señor a través de mi hermano nos habló de una manera muy clara al respecto. Yo creo que no quedó duda, no queda duda al respecto de eso. Bueno, también tenemos que orar por este país, ciertamente. Me uno a mi hermano en esa petición. Estamos viviendo un tiempo complicado como país. Es un país envuelto en violencia, envuelto en muerte. Y mi hermano, todo viene de lo mismo, de esa raíz de maldad, de idolatría, de glorificación de la muerte. No es una coincidencia. Este país se ha alejado de Dios y se ve reflejado. Entonces tenemos que orar mucho por nuestro país, por las autoridades, porque el Señor les dé sabiduría y sensatez. Tenemos mucho trabajo que hacer, mis hermanos, y también por su iglesia en el mundo, porque realmente hay persecución. Si usted ve en las noticias, en África en este momento hay persecución y hay masacres. En Nigeria, en Sudán. Y esa es gente que está, o hermanos que están siendo, ¿verdad?, asesinados por proclamar y predicar el nombre de Dios. Entonces tenemos que orar también mucho por eso. Nosotros aquí le damos gracias al Señor que tenemos esa libertad de reunirnos, proclamar el nombre del Señor y predicar su palabra. Entonces debemos de estar agradecidos. Y también por eso es triste ver que hay hermanos que dejan de congregarse cuando tienen la libertad de hacerlo. ¿Se imagina si no tuviéramos la libertad? Menos lo haríamos. Entonces, pues que el Señor nos ayude, y tenemos mucho trabajo en oración, mis hermanos. Mucho trabajo. Amén. Pero bueno, eso fue un paréntesis, ¿verdad? Ahí. Vamos, estamos llevando una serie de prédicas con respecto del libro de Santiago. Acompáñenme, por favor.
Vamos a Santiago 4 del 13 al 17. Vamos a tocar un tema que yo le aseguro que nos llega a todos, comenzando por mi persona. Amén. Santiago 4 del 13 al 17, ¿ya me sigue? Dice la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, le damos gracias por esta tarde, le damos gracias por esta posibilidad que usted nos da de estar aquí reunidos, Señor, de escuchar su palabra, porque usted, Señor, nos permite, Señor, el estar aquí. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por los hermanos que no están aquí presentes. Yo pido, Señor, que usted les ayude a aquellos que están en enfermedad, a aquellos que tienen alguna situación con su trabajo, que usted los ayude con sus tiempos, y aquellos hermanos que han caído en desánimo, que usted toque sus corazones, Señor, que usted hable a sus vidas. Yo se lo pido. Así también le pido por esta palabra, Señor, para que usted hable primeramente a mi vida y para que yo sea ese conducto por el cual usted hable a su iglesia y a esta congregación. Yo se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo creo que ya sabe de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Porque en algunas de nuestras Biblias aparece como encabezado, ¿verdad? El gloriarse por el mañana. ¿Usted se ha gloriado por el mañana? ¿Usted ha hecho planes de manera insensata, sin consultar a Dios o sin ponerlo en sus manos? Yo creo que todos lo hemos hecho, muchas veces de manera inconsciente. Sin darnos cuenta, comenzamos a planear pasos que vamos a dar, pero sin ponerlos en las manos del Señor. Yo creo que todos los hemos hecho. No creo que yo sea el único, ¿verdad?, que ha caído en esa situación. Es algo muchas veces habitual y común, mis hermanos. No lo meditamos. Bueno, voy a comenzar contándole una pequeña historia, mire, o remitiéndome un poco a la historia. Mire, entre 1685 y 1815, 200 años antes de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, 200 años después, ¿verdad? Fue en 1500, 200 años después de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, sucedió una revolución en la ciencia, en la literatura, y que también tuvo un gran efecto en la conciencia humana. El mundo pasó de tener a Dios como su centro de discusión, porque si usted se acuerda, durante la Reforma Protestante Dios era el centro de la discusión, a veces para bien o a veces para mal, pero era el centro de la discusión. Bueno, 200 años después, el Señor salió de la discusión, salió de los comentarios. Se buscó excluir a Dios, de tener a la Biblia como una verdad establecida. Se pasó a buscar por medio de la ciencia desacreditar la Biblia, la palabra de Dios. Este periodo, yo estoy seguro que usted lo va a recordar, viene por ahí en algunos libros de historia, es lo que se conoce como la Ilustración, lo que muchos llaman el siglo de las luces, de los grandes pensadores. Bueno,
El resultado de este periodo fue una mentalidad de independencia entre el hombre y Dios. El hombre buscó independizarse de Dios, alejarse de Dios por medio de la ciencia. El ser humano ahora tenía poder, no tenía por qué estar esclavizado a los mandatos de un Dios que le exigía un modo de comportarse y de vivir. Buscaba reventar esas cadenas. El hombre buscaba ser dueño de sí mismo y también el constructor de su futuro. Era lo que un filósofo ateo, ¿verdad? De apellido Nietzsche, llamaba el superhombre. Eso era ser un superhombre, alejarse de Dios, construir tu propio futuro, independizarte de él, romper esas cadenas que te ataban a un Dios que te mantenía esclavo a sus mandatos. Eso buscaba el hombre durante la Ilustración, este periodo célebre de la historia. Bueno, esa mentalidad es algo establecido también en nuestros días, mis hermanos. ¿Se ha fijado? Por algo existen un gran número de libros de autosuperación o de buscar un mejor futuro, porque el hombre está de manera continua buscando el futuro, queriendo modificar su futuro, porque tiene en su mente esta frase célebre, ¿verdad?, de que somos el arquitecto de nuestro propio destino. Cuando el arquitecto de nuestro destino es el Señor, mi hermano. Usted no es el arquitecto de su destino. Usted no es el creador de su futuro. El creador de su futuro es el Señor. Ahora, ¿verdad? Han surgido por ahí algunas teorías, y en una de esas teorías hay un término que utilizan mucho que es homo deus, hombre Dios. El hombre como dueño de su propia vida y de su futuro. El hombre convertido en su propio Dios. Esa es la mentalidad de la humanidad en este momento, mi hermano. El hombre busca alejarse de Dios. Es por eso que muchos se oponen a la existencia de Dios, porque la existencia de Dios los compromete. Porque si yo acepto que existe Dios, estoy obligado a someterme a Él. Es como el delincuente. Si el delincuente acepta que hay una ley, tiene que saber que es un delincuente y que hay una ley que lo limita y por la cual él está en esa condición de transgresor. Eso es lo que está pasando en la actualidad con el hombre. El hombre se cree dueño de su presente, de su destino y de su futuro. El hombre está obsesionado con el futuro, obsesionado, mi hermano. Sí le ha pasado, ¿verdad? Que, bueno, se da mucho con los niños, pero yo creo que también con nosotros. A veces malmente tenemos una cosa cuando ya estamos pensando en otra. Nuestra mirada está puesta más allá. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero yo conozco o conocí a un niño, ¿verdad?, que malmente le llegaba un videojuego. Cuando ya lo había enfadado, ya quería otro videojuego, ya estaba pensando más allá, en el futuro. Hablo por mí. Hablo por mí. El hombre está obsesionado con el futuro, mi hermano. El hacer planes es una costumbre muy común en el ser humano. Mire, hace ya tiempo me tocó ver un documental sobre la carrera de los gobiernos de las naciones por colonizar el espacio. Todo esto porque el gobierno de la India logró llegar a la luna. Todavía no con humanos, con robots. Pero el tema principal era la disputa por tener terrenos en la luna. Ya se están peleando los terrenos en la luna. Todavía no llegan, pero ya se lo están compartiendo.
Y los científicos ya comenzaron a hacer cuentas de la cantidad de elementos que van a encontrar, oro, plata, ya están sacando cuentas. Y comenzaron a sacar sumas de las ganancias que pueden obtener, del nuevo poder que les va a traer políticamente, y también ya están pensando que después de la luna sigue Marte. Se fija, todavía no llegan a la luna y ya se están ubicando en Marte. Todavía no llegan a la luna y ya están vendiendo los terrenos y sacando cuentas de cuánto van a sacar en minerales. Así es el ser humano, siempre viviendo el futuro, dejando de disfrutar el presente por estar viviendo el futuro. Así somos. Los niños quieren ser adultos y los adultos ya no quieren ser adultos, quisieran volver a ser niños. Así somos. Todos hacemos planes, mi hermano. Todos, absolutamente todos miramos hacia el futuro, porque es parte de nuestra naturaleza. Y ciertamente esto no, en sí no es malo. Lo realmente malo es que gran parte de las veces, y hay que decirlo, excluimos al creador y dueño del tiempo de nuestros planes, excluimos al que controla nuestras vidas, excluimos a Dios. Decía Agustín de Hipona, ¿verdad? ¿Tendrá algún efecto el tiempo en ti, Señor, que creaste el tiempo? El Señor es el creador del tiempo y lo excluimos de nuestro tiempo, lo excluimos de nuestros planes. Lo dejamos fuera. Regresemos allá a Santiago 4, del 13 al 14. Amén. Santiago 4, del 13 al 14. Dice la palabra: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ya hemos mencionado, ¿verdad?, varias veces que esta carta de Santiago no se menciona que esté dirigida a una iglesia en específico, pero lo que sí sabemos es que tanto Santiago como Pedro y Juan estaban afincados en Jerusalén. Por eso muchos creen, ¿verdad?, que esta carta va dirigida a la iglesia en Jerusalén. Santiago había identificado varias situaciones tremendas en esta iglesia: su falta de compromiso, su favoritismo, su materialismo, sus actitudes como los chismes o como la ira, y también, como lo vemos ahora, ¿verdad?, aparte de todo eso, eran jactanciosos, eran gente jactanciosa. Por lo mencionado en la carta, en cuanto a los planes de ir de una ciudad a otra y traficar, la palabra traficar que nosotros leemos aquí, mi hermano, no es como nosotros la entendemos en la actualidad. Cuando usted escucha la palabra traficar, de inmediato se le viene a la mente, ¿verdad?, que es una actividad delictiva. Pues no, la palabra traficar básicamente significa llevar una mercancía de un lugar a otro. Eso es lo que Santiago nos quiere decir aquí. Entonces, estas palabras van dirigidas a cierto grupo de hermanos que se dedicaban al comercio, a llevar mercancías de un lado a otro. Y eran gente que tenía buenas ganancias. Muchos hablan, ¿verdad?, de que quizás eran ricos. Por algo también Santiago habla acerca de no hacer menos a unos en relación a otros, ¿verdad?, a no diferenciar por el estatus social, porque habían ricos en esa iglesia. Pero estos ricos hacían muchos planes y los presumían, pero jamás incluían a Dios en ellos, ni se ponían en las manos de Dios. Y lo que vemos es
Santiago mismo nos dice, ¿verdad?, que ellos ya sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Algo así, ¿verdad?, como los científicos de la NASA o como muchos creyentes en la actualidad. Hacemos planes, pero no ponemos nada en las manos de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos. Muchas veces de manera inconsciente hacemos planes y no vamos delante de Dios. Hacemos planes y no lo volteamos a ver. Es porque creemos que es lo sensato, porque creemos que es lo correcto. Pero lo que es lo correcto para nosotros no necesariamente es lo correcto para Dios. Y es lo que muchas veces no acabamos de entender. Vamos a Lucas, capítulo 12, del versículo 16 al versículo 21. Lucas 12, del 16 al 21. Amén. Dice la palabra: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aunque esta parábola del Señor nos habla principalmente de no atesorar cosas terrenales, ese es el punto focal, sino espirituales, también nos muestra, ¿verdad?, la actitud de soberbia de este rico, haciendo planes a futuro, como si tuviera el poder del futuro, como si fuera dueño del futuro. Ya estaba sacando las cuentas de las ganancias y cómo las iba a disfrutar, sin saber que sus segundos estaban contados. Su tiempo estaba medido, contado. Ese es el problema, ¿verdad?, común en los ricos, que creen que pueden controlarlo todo. No digo todos, pero sí una gran parte de los ricos creen que pueden controlarlo todo. Y ese es el problema de las riquezas, mi hermano. La riqueza en sí no es mala, pero desgraciadamente las riquezas tienen un efecto en el corazón del hombre. No permiten mirar a Dios, lo hacen parecer innecesario. Pero no solamente los ricos caen en esto, mi hermano. Es algo que también pasa de manera muy común en las personas que tienen estudio. Se fija, primero es una licenciatura, luego es una maestría, luego es el doctorado, y al final del doctorado me voy a comer el mundo va a ser mío. Y no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque me han dicho muchas veces, me han repetido hasta el cansancio, que yo soy el arquitecto de mi propio destino y que mi futuro me pertenece según mi esfuerzo. Ese es el problema de la cultura del esfuerzo. No porque el esfuerzo sea malo, mi hermano, sino que muchas veces la cultura del esfuerzo excluye a Dios. Tú no necesitas a Dios, solo necesitas tu esfuerzo. Échale ganas y lo vas a lograr. ¿Y dónde queda el Señor? Entre más pone usted su futuro en su esfuerzo, más hacia un lado a Dios, al dueño del tiempo, al dueño de su vida, al dueño de su futuro. Es como el dinero, el estudio. Se llenan de soberbia y de altivez que rara vez permiten darle a Dios la posición que le corresponde en nuestras vidas.
Vamos al libro de Salmos. Salmos 103, del 13 al 16. Amén. Salmo 103 del 13 al 16 dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. ¿Qué somos, mi hermano? Polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿En dónde queda la soberbia? ¿En dónde queda la jactancia? ¿En dónde queda el egoísmo, el individualismo? ¿En dónde quedan, mi hermano? ¿Cómo es nuestra vida? Como la flor del campo que se seca y se la lleva el viento y no queda memoria de esa flor. Vendrán generaciones que no se van a acordar de nosotros, mi hermano, por más buenos o que creamos que fuimos. No se acordarán. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Dice ahí en Santiago 4:14. Santiago 4:14. Vamos a leer. Regresamos a Santiago. ¿Ya está ahí? Dice Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si se fija, el salmista, ¿verdad?, compara la vida con una flor que se marchita. Y en este caso Santiago lo compara la vida con la niebla, que dura poco. Santiago compara la vida con la niebla. ¿Usted alguna vez le ha tocado mirar la niebla en las mañanas? Los que manejamos, ¿verdad?, que nos toca a veces salir a carretera en las mañanas, yo estoy seguro que a todos nos ha tocado alguna mañana llena de niebla, donde usted no puede ver más allá de metros. La neblina, mi hermano, básicamente es una nube de baja altura. Eso es la neblina, una nube de baja altura, vapor de agua. Es tan frágil que usted no la puede tomar con sus manos. ¿Usted ha podido tomar la neblina con sus manos? Es tan frágil que usted no puede tomarla. Es tan débil que no ejerce fuerza alguna. Usted puede caminar entre la neblina y no lo va a detener. Es frágil, es débil y es tan momentánea que solo basta con un poco de calor para que se vaya por completo. Poquito sale el sol y ya se fue. Pues así es la vida humana, mi hermano. Es débil, es frágil y también es momentánea, igual como la neblina. Antes había un programa, a lo mejor le tocó verlo, se llamaba que 1000 maneras de morir. Pues yo le puedo decir que hay más de 1000. Hay más de 1000. Y estamos expuestos a cada momento, a cada instante, porque así es la vida, frágil, momentánea. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo estoy seguro que a usted le ha pasado, que conocemos una persona y quizás ayer platicamos con ella y uno dice, ¿sabes qué? Ya se murió, se infartó o lo atropellaron? Tú dices, pero si apenas acabo de hablar con él, por teléfono, acabo de hablar con él. ¿Por qué? Porque la vida es frágil. Y nuestro tiempo en este mundo es muy pequeño. Es muy pequeño. Y en el lapso de la existencia humana, aún un hombre que
viviera 1000 años, vivió un tiempo pequeño. La diferencia entre alguien que vivió un año y uno que vivió 1000 años en el periodo de la existencia, de la creación del hombre, es nada. Así de momentáneos somos y así de frágiles somos y es nuestra vida, mi hermano. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿En dónde está? ¿Cuántos millones bastan para ser jactancioso? Vendrán generaciones que no se van a acordar absolutamente de nada. De nada. Hasta el hierro va a desaparecer, el acero. Cuanto más el recuerdo de usted y de mí. Continúa ahí en Santiago 4:15. ¿Me sigue? Amén. Santiago 4:15 dice la palabra: en lugar de lo cual deberíais de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Esta es la forma en cómo debemos de pensar y de manifestar. Y lo que debemos de expresar para todo lo que pretendamos hacer. Si Dios quiere, si Él lo tiene en bien, lo haré. Y no como una especie de recitación de buena suerte, ¿verdad? Como algo metafísico. Yo lo digo para que Dios lo haga lo que yo quiero. Porque muchas veces así lo repetimos, que sea lo que Dios quiere, pero dentro de tu corazón no anhelas lo que Dios quiere, anhelas lo que tú quieres. Es lo que yo quiero, pero Dios me manda a pedir que sea como tú quieres, Señor. Y es como si lo repito muchas veces, entonces me va a dar lo que le estoy pidiendo. Hay que decirlo con esa creencia firme de que Dios tiene el control de todo lo que nos viene por delante, de nuestros planes, aún de nuestras buenas intenciones. Todo depende de Él. Usted dice, pues es que lo que estoy pidiendo es bueno. Bueno según tu sabiduría, según tu expectativa. Pero no sabemos qué es lo que piensa Dios de eso que tú tienes por bueno. Decir, si Dios quiere, es una frase tan habitual en nosotros como el decir, Dios te bendiga, o como el decir, amén. El problema es que decimos, si Dios quiere, con mucha costumbre y ligereza. Ni siquiera lo meditamos. Pero lo hacemos sin una mentalidad de sometimiento real a Dios. Cuando usted dice que sea lo que Dios quiere, lo que usted está diciendo, yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios en un futuro. Eso es lo que usted está diciendo. Que sea, Señor, que sea lo que tú quieras. Desde el momento en que usted dice que sea lo que tú quieras, está entrando en un acto de sometimiento a Dios. Si Dios lo quiere, así será. Y si lo quiere de otra forma, será de otra forma. Porque al final, el dueño del tiempo y de su vida hará lo que Él quiere. Pero lo decimos con tanta ligereza que si Dios quiere voy a hacer esto, si Dios quiere voy a hacer aquello, voy a viajar, voy a comprar, voy a vender, voy a construir. Y luego viene lo que Dios quiere y no nos gusta. Y seguimos, que sea lo que tú quieras, Señor, y seguimos dando vuelta a la rueda. Cuando quizás Dios ya te dijo, esto es lo que yo quiero. ¿Cuánto tiempo llevamos recitando? Que sea lo que Dios quiera. Y suceden cosas que no nos parecen convenientes y terminamos pretendiendo que no vienen de Dios. Entonces, ¿es lo que Dios quiera o no es lo que Dios quiera? Es que yo quiero viajar y al final se te ponchó el carro y estás quejándote. Bueno, te pusiste en las manos de Dios, ¿no? Dijiste, Señor, yo me sujeto a tu voluntad.
Entonces, ¿cuál es el problema? Continuamos, vamos a Santiago 4 del 16 al 17. Amén. Santiago 4 del 16 al 17. Dice la palabra: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Jactáis, cajumai, que significa fanfarronear. Porque ahora fanfarronean en su soberbia. ¿Y qué dice? Toda jactancia semejante es mala. Jactancia es caugeis, que significa gloriarse. ¿Dice? Y toda gloria como esa que ustedes manifiestan es mala. Son fanfarrones, son engreídos, son soberbios. Estos hombres tenían esas características, ¿verdad? Y se lo está diciendo a la iglesia, ¿eh? No crea que se lo está diciendo a los incrédulos. Esta es una carta a la iglesia. Que no sepamos a cuál, eso es otra cosa, pero va dirigida a una iglesia. Como dijimos, todo apunta a que era la iglesia en Jerusalén, porque ahí era donde ellos estaban afincados. Y nos encontramos con que ahí había hombres que eran fanfarrones, ególatras y presumidos y desprendidos de la voluntad de Dios. Ellos sabían lo que era bueno delante del Señor, pero no lo hacían. Sabían que debían ponerse en las manos de Dios para sus proyectos. Pero ¿qué dice? Estaban pecando al no dejar a Dios por delante en sus planes. Estaban pecando. Aterricémoslo en la iglesia actual. ¿Cuántas veces hemos pecado por no poner nuestros planes en las manos de Dios? ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Desafiando a Dios. Cuando usted hace planes sin ponerlo él por delante, lo está desafiando. Y se le olvida que está tratando con un Dios que es soberano. Y que al final sus planes no dependen de usted, dependen de ese Dios soberano. Hay una historia, ¿verdad?, de la guerra civil en Estados Unidos. Si usted conoce o ha leído, escuchado acerca de la guerra civil, Estados Unidos se dividió. Estaban la Unión y los Confederados. Y ambos bandos estaban llenos de creyentes. Y ambos bandos tenían predicadores que les predicaban a sus soldados. Entonces, en el bando de la Unión, el predicador se le acercó, ¿verdad?, a Abraham Lincoln y le dijo: presidente, tenemos que orar para que Dios esté de nuestro lado. Y Abraham Lincoln le dijo: no. Tenemos que orar para que nosotros estemos del lado de Dios, porque el lado de Dios es el correcto, porque Él es el que tiene el control de todo y porque nuestros planes están en sus manos. No es para que Él esté con nosotros, es para que nosotros estemos de su lado, del lado correcto. Para que todo lo que estamos haciendo esté sujeto a su voluntad. Y así somos nosotros. Oramos muchas veces: Señor, para que estés de mi lado. No, para que yo esté de tu lado, Señor, para que lo que haga esté sujeto a tu voluntad, que es perfecta. Y queremos a Dios de nuestro lado, cuando somos nosotros los que debemos estar del lado de Dios. Entonces el Señor nos llama, ¿verdad?, a poner todo en sus manos. Y este hombre lo reconoció: tengo soldados, tengo cañones, tengo fusiles, tengo todo. Pero si no estoy del lado de Dios, no me va a servir de nada.
absolutamente de nada. Siempre Dios por delante, mis hermanos. El no poner al Señor por delante, recuérdelo, el no poner al Señor por delante en nuestros planes es un desafío a su soberanía. Se nos olvida que Él es soberano y terminará actuando conforme a su voluntad. Continúa, ¿verdad? Parece que hace como una especie de cambio, de giro de tuerca, de cambio de tema, pero que también vamos a tocar de manera lo más precisa pero rápida posible. Si se fija, dice, ¿verdad? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabemos qué es lo bueno. Pablo lo decía, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer no hago. Y caí en esa encrucijada entre hacer lo que se tiene que hacer y luchar con la carne por dejar de hacer lo que no se debe de hacer. Existen dos tipos de pecado. El primero, ¿verdad?, es el pecado que es por comisión. Ese pecado que nosotros hacemos de manera, digamos, voluntaria, ¿verdad? O que caemos en ese pecado. Ese es el pecado por comisión, pero existe otro tipo de pecado, el pecado por omisión. El pecado por lo que dejamos de hacer, por lo que omitimos, por aquello a lo cual cerramos los ojos o nos tapamos los oídos o preferimos no voltear a ver. Ese es otro tipo de pecado. Y el Señor lo deja muy claro. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo 25, del 31 al 46. Vamos a leer un poquito. Ya casi terminamos, antes de despedirnos. Ya está ahí Mateo 25, del 31 al 46. Amén. Dice la palabra. ¿Ya me sigue? Amén. Dice la palabra. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor Jesucristo en esta parábola nos muestra que la diferencia, de esta diferencia entre los
las ovejas y los cabritos es precisamente la misericordia mostrada y ese pecado de omisión, porque tuvieron enfrente al necesitado y prefirieron cerrar los ojos. Y dicen, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo no lo hicimos? ¿Cuántas veces, mi hermano, nos negamos? ¿Cuántas veces pecamos por omisión, sabiendo que hay cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos? Delante de Dios no es un justificante. No es justificante. Usted sabe lo que es bueno. Dice, bueno, pero yo no hice lo contrario. Bueno, pero porque no hiciste lo que tenías que hacer, entonces estás faltando a tu amo. El saber que era lo correcto, pero desestimarlo y no ponerlo en práctica. Entonces vemos, ¿verdad? Hay pecado por comisión y pecado por omisión. Y sabe que estos hombres sabían lo que tenían que hacer, pero lo desestimaban. ¿Qué quiere decir? Cuando Santiago nos dice todo esto es porque posiblemente él ya los había reprendido al respecto. Él ya les había hablado al respecto. Pero seguían en esa tónica. Y es por eso que les dice, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Y al que sabe lo que es bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque es maldad. Están cerrando sus ojos por maldad. Están omitiendo el poner su vida y sus planes delante de Dios por maldad, porque es por maldad. Entonces, mi hermano, yo sé que muchas veces caemos en esto. Muchas veces no nos damos cuenta y comenzamos a planear y comenzamos a maquinar como los científicos esos, ¿verdad? Comenzamos a comprar terrenos en la luna, a sacar cuentas de cuánto nos va a generar, como una cuenta de inversión. Es que si le meto 1,000,000 me va a dar el 4%. Ya están sacando cuentas, todavía no tienen el 1,000,000 para invertirlo, pero ustedes ya están generando ganancia con anticipado. Así somos. Y luego que no nos salen las cosas, estamos, ¿por qué no nos salió? Bueno, si ya lo pusiste delante de Dios y no te salió lo que tú creías, pues entonces confía en Dios, ¿no? Confía en Él. Porque pusiste tus planes en sus manos. Y si tú reconoces que Él es soberano y que Él quiere lo mejor para ti, entonces, ¿en dónde está la queja? ¿Dónde está? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a ser sinceros cuando lo decimos, mi hermano. Acuérdese, esto no es un mantra, esto no es algo que tengamos que repetir porque estamos obligados a hacerlo, ¿verdad? Como el que Dios te bendiga o el amén. Que sea lo que Dios quiera, ¿no, mi hermano? Cuando lo digas, medita en ello. Que sea lo que tú quieras, Señor. Quizá no me va a gustar, pero si yo lo estoy poniendo en tus manos, me estoy sujetando a tu voluntad. Me estoy sujetando a ti, a tus planes que son mejor que los míos. Quizás no me gusta, quizás para mí no es lo agradable, pero si tú quieres lo mejor para mí, pues yo me sujeto a lo que tú quieres para mí. Creo que saldré ganando. ¿No cree? Entonces, se fija Santiago, qué hermosa carta, ¿verdad? Qué bonita carta. Puede uno seguirla leyendo y decir, ah, caray, Santiago, ¿cómo supiste que iba a pasar esto en mi congregación? ¿Cómo supiste lo que está sucediendo? ¿Cómo me conociste, Santiago? Es que es
demasiado aplicable a la iglesia. Y no se inventó con nosotros. Viene aplicándose generación tras generación. ¿Por qué? Porque habla al corazón humano. El Señor conoce el corazón humano, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros afanes. Y el Señor nos habla. Amén. Bueno, pues vamos a orar, mis hermanos, para continuar con la celebración que tenemos el día de hoy. Amén. Vamos a orar, acompáñenme. Bendito Padre, le doy gracias por esta tarde, Señor, le doy gracias por su palabra. Yo le pido, Señor, que usted nos ayude a estar completamente convencidos de que nuestras vidas, Señor, dependen de usted, están en sus manos. A que nuestros planes, Señor, están en sus manos. Y están en las mejores manos, Señor. Así también, Señor, que usted nos ayude a entender la fragilidad de nuestras vidas. Porque si entendemos, Señor, lo frágil que es nuestra vida, lo corta que es, seguramente, Señor, no nos vamos a aferrar a cosas sin sentido. No nos vamos a aferrar a banalidades. Y tendremos aún en poco, Señor, nuestras situaciones, quizá en contra de algún hermano, porque entenderemos que al final la vida es corta, Señor. Pero usted tiene una eternidad para nosotros después. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve una vida llena de soberbia, de egoísmo? ¿De qué nos sirve, Señor? Debemos de pelear por una vida eterna, Señor, junto a usted. Que esa va a ser eterna. Yo se lo pido. Le pido que usted siga hablando a nuestras vidas y le doy gracias, Señor, por esta congregación. Y sigo pidiendo, Señor, por mis hermanos que no veo aquí presentes, que usted acomode sus tiempos, y por aquellos que han caído en un desánimo, yo le pido, Señor, que usted los vuelva a enamorar, que usted los traiga con lazos de amor, que usted les hable, Señor. Yo se lo pido y le doy muchas gracias, bendito y eterno Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buena tarde.